Por el presupuesto 2026, y sobre esto le vamos a preguntar a el flamante senador nacional, ex gobernador también de la provincia de Chaco. Estamos hablando de Jorge Coqui Capitanich, que está en línea. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás y Gustavo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Bien, Jorge, gracias por el tiempo. Jorge, ¿qué le pasó a Patricia Bullrich que no pudo meter el cambio finalmente y restaurar el capítulo 11 de los ajustazos como le habían pedido en la Casa Rosada? Bueno, a ver, con respecto al tema de la ley de presupuesto, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Nacional, una vez que está excluido efectivamente el capítulo 11 en la sanción de la Cámara de Origen, efectivamente no puede ser tratada en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Nación. Esto, por ejemplo, Andrés Gil Domínguez lo ha dicho como constitucionalista, pero eso es un primer principio. Segundo tema, el presupuesto 2026, la verdad que está absolutamente desfasado. Las proyecciones macroeconómicas son absolutamente inconsistentes, incongruentes. Por ejemplo, la tasa de inflación es la mitad de lo que calcula el reglamento de expectativas macroeconómicas, y en general, si uno pone escenarios más pesimistas, puede ser efectivamente una tasa superior. O sea, estamos hablando 10% del presupuesto, 20% del remito, entonces así en datos redondos, y que puede ser 30% si existen deslizamientos adicionales. Segundo tema, tipo de cambio, 1423, 1665, u otros que plantean 1700 o más en términos de tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio absolutamente desfasado, tasa de inflación absolutamente desfasado. Y en materia de recursos, erogaciones, también te da un desfase desde el punto de vista del resultado. Pero la verdad es que, como todo presupuesto, ahí hay un componente de ajuste terrible. Por ejemplo, el artículo 30, de los 71 artículos que quedaron, antes eran 81, quedaron 71 por el capítulo excluido, pero a su vez, claramente, en ningún momento toca el problema de evasión y elusión fiscal, que en la República Argentina es un problema serio, tanto en lo que significa los precios de transferencias en materia de comercio exterior, como así también la evasión y la elusión que existe en el impuesto a valor agregado, en el impuesto a las ganancias, y que a su vez en la modernización laboral pretenden sacar más impuestos a los que más tienen. La segunda cuestión es, por ejemplo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es muy importante como fuente de ingresos para los trabajadores docentes de la República Argentina, o lo mismo que la eliminación del 0,2% de los recursos corrientes para las escuelas técnicas, que equivale a cerca de 200 millones de dólares, que son muy significativos para el desarrollo de un proyecto de base industrial con capacitación de los trabajadores. Tercero, todo lo atinente a las metas vinculadas al tema de la ciencia y tecnología en materia de llegar al 1% en el año 2031, que es absolutamente indispensable para tener mayor autonomía desde el punto de vista tecnológico y científico. O también el tema del FONDEF, en materia de equipamiento para defensa, o el tema de la ley de financiamiento educativo, la congruencia entre el artículo 7º de la ley 26.206 con la ley 26.075 de financiamiento educativo. Bueno, para decirte un caso muy concreto, un ajuste muy importante, lo mismo que la obra pública, que obviamente no existe. Las planillas anexas a la obra pública no existe en el presupuesto público, por lo tanto tiende a generar un problema de retroceso y de regresión desde el punto de vista de la generación del efecto multiplicador de los trabajadores de la industria de la construcción, y también la paralización de las empresas pequeñas y medianas del sector. Bueno, entonces, si no hay obra pública, si no hay inversión en educación, que hay un ajuste cercano al 74%, si no hay inversión en materia de salud, ni siquiera la provisión básica de vacunas de un plan vacunatorio, un plan obligatorio de vacunación, que es clave para la prevención de enfermedades que siguen brotando en la República Argentina y en el mundo, producto también de una acción tenaz por parte de grupos opositores a las vacunas. Como así también te digo, respecto al tema de que gran parte de la ley, por lo menos cerca del 15 o del 17% del articulado, está referido en forma directa o indirecta al endeudamiento, que sigue creciendo de una manera absolutamente irresponsable. Entonces, creo que nuestra oposición va a ser muy clara, muy enfática, en oposición a este presupuesto, porque en definitiva no representa una estrategia para el desarrollo y la generación de empleo sostenible para el país.
Coqui, con respecto a lo que, porque también se viene hablando mucho de cómo van a ser las negociaciones entre este presupuesto que vos acabás de caracterizar y detallar con la reforma laboral también, ¿no? Digo, como carta de negociación, un proyecto y el otro, y todo eso, por supuesto, se va a dar en el transcurso del avance de las horas a lo largo de esta semana hasta el viernes que llegue la sesión. Hay una versión que dice que el gobierno nacional va a intentar de meter de vuelta algunos de los financiamientos por la ventana en la sesión del mismo viernes a este proyecto, ya que el otro día no le dio la fuerza política para poder hacerlo en comisión. ¿Qué chances tiene de hacer eso el oficialismo, de meter algún ajuste de esos que le quedaron afuera del capítulo 11 por la ventana el viernes? Ninguna, por artículo 81 de la Constitución Nacional y porque eventualmente si utiliza un procedimiento irregular tiene que volver a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados de la Nación, por la intervención de la Comisión Revisora, que es la Cámara Senadora en el proceso de formación y sanción de las leyes. Uh-huh. Y en tercer lugar, efectivamente acá hay un tema central, que lo que se va a tratar el viernes en la Cámara de Senadores de la Nación involucra el tema de la ley de glaciares, que obviamente tiene un marco de discusión muy significativa, el tema de la ley de inocencia fiscal y también la ley de presupuesto. Las otras dos leyes que se iban a incorporar, que es estabilidad y compromiso fiscal, que no fue sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación, no viene, y la de modernización laboral, efectivamente hubo un diferimiento en la fecha de tratamiento para el próximo 10 de febrero. Por lo tanto, primero, la Cámara de Diputados de la Nación no va a sesionar durante el mes de diciembre y solamente va a sesionar a partir del mes de febrero, de acuerdo al cronograma que ellos se han trazado. Segundo, si el gobierno pretende tener una ley de presupuesto, aún con las limitaciones que ellos mismos manifiestan respecto al tema de emergencia y discapacidad y financiamiento universitario, es mejor tener una ley que no tenerla, porque la verdad es que el gobierno de Milei tiene las siguientes características. Siendo un gobierno en minoría, sancionó 92 decretos delegados con y sin la ley 27742 de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Segundo, efectivamente tiene más de 5 decretos por mes, y es un récord histórico porque Milei ha firmado decretos de necesidad de urgencia en 22 meses más que Cristina en 8 años de gestión. Mira. Y en tercer lugar, efectivamente, el presupuesto, son 2 años sin presupuesto, es el único presidente que en 2 años en forma consecutiva no tiene presupuesto. En los últimos 42 años de democracia, poniendo claramente la salvedad entre el 83 y el 89 con condiciones de enorme inestabilidad macroeconómica, inflación alta e hiperinflación. O sea que a partir de 1992, en general, en la República Argentina y con la ley 2456 de administración financiera y con la rigurosidad desde el punto de vista de la planificación presupuestaria como herramienta fundamental de la planificación financiera, en definitiva siempre se sancionaron las leyes de presupuesto en tiempo y en forma, salvo 2010 por bloqueo del Grupo A, 2002-2003 por el tema de la crisis de la salida del 2001-2002 por la crisis de salida de la convertibilidad, estos 2 años de Milei y 2019-2020 producto efectivamente de la salida traumática del gobierno de Macri. Pero en definitiva, Milei, siendo un gobierno de minoría, ha gobernado por decreto, por facultad delegada y sin presupuesto. Una vez invocando la ley complementaria de presupuesto, la 11.672, y la otra invocando el artículo 27 de la ley de administración financiera. Y a su vez, cuando plantea la derogación de las 2 leyes de financiamiento de discapacidad y también la ley vinculada al tema de financiamiento universitario, lo hace ex profeso violando el artículo 20 de la ley 2456. O sea que hay mucho por discutir en el Congreso de la Nación y hay mucho por discutir claramente en la representación. Se nos termina el programa, pero te queremos hacer la última cortita para quedarnos con un título sobre esto. No, ¿qué tal, Coqui? No es Gustavo Cirelli, no es ya lo seguiremos hablando de acá a febrero, pero quería una reflexión suya sobre modernización, o mejor dicho, la reforma laboral, digamos, ¿no?
Bueno, primero que la modernización laboral no se trata de modernización laboral, sino que se trata de cercenamiento de los derechos al pueblo trabajador, de atomización y deterioro de las negociaciones colectivas para el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y obviamente tiene 12.000 millones de dólares de afectación en materia de recursos, 6.000 de los cuales, casi 5.800, tiene directa relación con coparticipación, y el resto tiene un sistema en donde, primero, el Fondo de Asistencia Laboral, denominado FAL, en realidad es un subsidio al despido de las grandes empresas financiado por los jubilados, lo cual es verdaderamente algo horripilante. La segunda cuestión es que las obras sociales se debilitan con aproximadamente 2.000 millones de dólares menos de financiamiento, que naturalmente va a tener un efecto de mayor demanda en las provincias argentinas, debilitando aún más la capacidad del sector público de atender la demanda social emergente de salud. Y las cajas de las provincias, claro. Claro, y las cajas de las provincias, claramente. Y tercer tema, que me parece también gravitante, es posible pensar lo siguiente. Primero, no hay ninguna reforma laboral que demuestre una relación de causalidad con la generación de empleo. En definitiva, con doble indemnización entre el primer trimestre del 2002 y el tercer trimestre del 2007 se generaron 2 millones de empleos netos con Néstor, primero con la etapa de Golde y después con Néstor Kirchner como presidente de la República. Entonces, y después obviamente la continuidad con Cristina e inclusive con el gobierno de Alberto. Entonces, la verdad, nosotros tuvimos si vos tomás 32 años de evolución de la tasa de desempleo, y si tomas 1991, 5,4%, 2023, 5,7%, ahora ya está siempre oscilando más, digamos 6,6, 7, 7,9, etcétera, o sea, aumenta la tasa de desempleo y va a aumentar a una mayor velocidad, pero aumenta la precarización y se debilita el salario, que eso es lo más grave. La próxima la seguimos desde ahí porque vamos a tener un mes y medio por delante con todo lo que sea el debate sobre la reforma de cara a febrero que va a dar para hablar mucho, así que te llamamos la próxima y la seguimos con ese tema, ¿sí? Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo grande. Cierre de este nuevo programa de Un Buen Comienzo. En Provincia RT, las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad.